que el velo medular anterior, que anteriormente se llamaba que la válvula de Viesani, yo no lo tomé en cuenta, está en el extremo anterior o lobulillo anterior del verbis que está en la cara inferior. Ese lobulillo anterior del verbis de la cara inferior dijimos que se llama el nódulo. A los lados del nódulo hay dos repliegues, uno acá y otro acá, que son los velos medulares posteriores o inferiores. Fíjense ustedes que estos dos repliegues se separan del velo medular anterior, están abiertos de la siguiente forma, y forman un ángulo abierto hacia adelante, que es lo que se llama el ángulo posterior o receso posterior del techo del cuarto ventrículo. Son los velos medulares posteriores, aquí y acá. Continuado por estos dos tallitos que están aquí, que se llaman los pedúnculos. Y por último, estos van a terminar en dos lobulillos, uno acá y otro acá, cuya superficie ustedes la ven recorrida por varios surcos. Esos dos lobulillos se llaman los flóculos. F-L-O, flóculos. Resulta ser que el nódulo, los velos medulares posteriores, los pedúnculos y los flóculos van a constituir una estructura dispuesta de manera horizontal, ¿verdad? Ya tienen el nódulo, los velos medulares posteriores, los pedúnculos y los flóculos. De este lado, y por supuesto de aquel lado también. Esa estructura transversal se llama el lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular. Flóculo nodular. Es la primera parte que aparece del cerebelo en la escala animal. Es la parte más antigua del cerebelo y por eso se le llama archicerebelo. Archi significa el inicio, el comienzo, pues, lo más antiguo que hay. Archicerebelo. Ese archicerebelo está funcionalmente relacionado con el equilibrio. No existe todavía ningún ser vivo que pueda permanecer en esa condición si no es capaz de mantener el equilibrio. ¿Cómo se procura el alimento? ¿Cómo se procura su líquido? No puede. Entonces, para poder subsistir o sobrevivir o permanecer en el medio ambiente, cualquier ser vivo tiene que por lo menos saber mantener el equilibrio. Es la primera función que va a cumplir el cerebelo. ¿A través de quién? De esta estructura que se llama el lóbulo flóculo nodular o archicerebelo. Hoy en día se considera a esa parte del cerebelo como el lóbulo posterior del cerebelo. Cuando ustedes hablan del lóbulo flóculo nodular, le están hablando del lóbulo posterior del cerebelo o también del archicerebelo. ¿Quiénes lo forman? Repito, el nódulo o lobulillo anterior del velo inferior, los velos medulares posteriores, los pedúnculos y los flóculos. El lóbulo. El nódulo, los velos medulares posteriores, los pedúnculos y los flóculos. Esos son los complementos que constituyen el lóbulo, ahora sí, el lóbulo, flóculo nodular. Y como esto está relacionado con el equilibrio, también tiene alguna relación con el oído. Claro, nosotros sí. Recuérdense que en el oído interno, vamos a hablar ahora de los humanos,
En nuestro oído, en la parte interna del oído, nosotros tenemos los llamados conductos semicirculares del oído. Y tenemos dos pequeños saquitos que se llaman el utrículo y el sáculo. En el interior del utrículo y el sáculo y de la base de los conductos semicirculares que se dilatan y forman de llamadas ampollas, están los receptores del equilibrio. De allí parte la información que posteriormente va a ser transmitida y luego procesada por el cerebro para saber nosotros mantener el equilibrio. Tanto el equilibrio estático, como estoy yo aquí de pie, como el equilibrio dinámico, que es el que nosotros mantenemos cuando caminamos, cuando trotamos, cuando corremos, o cuando saltamos, cuando bailamos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Los receptores generalmente. O una persona que tenga un tumor del lóbulo floculonodular. Bueno. Entonces,